Muy buenas y bienvenidos a todos por igual. Desde hace algún tiempo vengo analizando a través de la sección El Otro Lado una serie de símbolos aquí en mi ciudad que pertenecen al conocimiento de la masonería. Como si de un circuito cerrado se tratase mi ciudad, me he podido dar cuenta que no es la única que encierra en sí misma un código oculto a través de la simbología y utilización de corrientes telúricas mediante los elementos como es el agua, el metal, la piedra, etc. Sobre todo esos elementos se acompañan siempre de una imagen o símbolo con función de ir indirectamente a modo de programación a nuestro subconsciente. Se fije uno más o menos en esta arquitectura simbólica que nos envuelve todavía hoy en día. El otro día, dando un falso paseo, me encontré con un par de cosas que debía añadir a los demás capítulos. Principalmente os voy a hablar del Club Rotary. En el anterior vídeo os mostraba con mi hermano un gran recorrido lleno de simbología y en la última parte del vídeo apareció en nuestro camino una especie de pequeño monumento homenaje a este mismo club. Si tuviera que definir rápidamente y que con pocas palabras al Club Rotary, los definiría como un tipo de, una extensión de la misma masonería en que pertenece al urbanismo, o sea, digamos, ingenieros o arquitectos urbanísticos que a modo de circuito, ya digo, construyen sus monumentos y sus imágenes simbólicas, que además también tienen que ver mucho con la religión, pero sobre todo imágenes simbólicas que se siguen poniendo hoy en día y los definiría como una masonería moderna, como esos ingenieros, arquitectos urbanísticos totalmente modernos que seguramente darán una imagen quizás más limpia en cuestión de simbología a la ciudad, pero bueno, no deja de haber un código encriptado en todo ello. Y es que para empezar a hablar sobre todo de ellos, lo que les caracteriza y que me he podido dar cuenta, que yo ya me había dado cuenta aquí principalmente en mi pueblo, y luego cuando hice el recorrido con mi hermano en el anterior vídeo, que os animo que veáis, nos encontramos esta simbología ya de por sí mientras íbamos analizando desde el principio del vídeo hasta que en la última parte pues como que pudimos coronar lo que estábamos hablando porque fue más que evidente aquello que encontramos homenajeando a este club. Entonces, lo que les caracteriza, ya digo, que yo por primera vez me di cuenta aquí y luego lo vi otra vez en el recorrido con mi hermano, pero analizándolo todo y estudiándolo un poco, me he dado cuenta de que el símbolo de la ruleta en sí, o una pieza de engranaje, es lo que les caracteriza. Y esta pieza, simbolizando su firma, digamos, de los Rotary, del Club Rotary, está esparcida por todos sitios, o sea, al menos aquí en Europa está esparcida por muchísimos lugares, que podéis, algunos ejemplos os puedo estar poniendo aquí. Entonces, claro, la ruleta o pieza de engranaje que se encuentra en casi toda la simbología masónica, ya digo, no solamente, o sea, digamos que es un símbolo antiguo que se han quedado para la modernidad, digamos, porque no deja de ser ya digo, un símbolo originario, pero se lo han traído hacia esta masonería, ya digo, moderna, estos arquitectos urbanísticos más modernos. Es una simbología de que todo encaja y va sobre ruedas, o sea, como una pieza de engranaje, sí, una pieza prácticamente que parece de un reloj, o muchas máquinas se constan de piezas de engranaje estilo la que os estoy mostrando, y además también la que os muestro lleva una simbología de la estrella
digamos, del asterisco, creo que es, que también lo estuvimos analizando en el anterior vídeo, que apareció en varios lugares esta simbología del asterisco, que bueno, lo encontramos hasta en la ambulancia, ¿no? Que es una de las cosas que pude nombrar en el anterior vídeo. Entonces, claro, es una simbología es una pieza que hace que todo encaje y además es como una rueda también, que es como que todo va rodado, como que todo va sobre ruedas, o sea, digamos, como que es un sistema, ¿no? Digamos, de esos nuevos órdenes mundiales que ellos van estableciendo, que siempre, al fin y al cabo, les sale todo como estaba pensado, haciendo un poco referencia también continuamente a una sociedad elitista que ha manipulado a la especie por los siglos, porque realmente la simbología de la ruleta, como en otros vídeos os he estado comentando, hace referencia a los Abrasacs, Abrasacs que os he podido también comentar en varias ocasiones, que podéis encontrar un ejemplo muy evidente y muy descarado en la película El destino de Júpiter, que nos están hablando de tres hermanos que pertenecen a la familia Abrasacs, que además es un negocio que tienen, es un negocio planetario que tienen, o sea, todos los planetas, es una empresa que ellos tienen, y en esos planetas ellos hacen un estilo, un tipo de cosecha, y supuestamente este planeta habría sido cosechado ya 6 veces, y ahora mismo estaríamos yendo hacia la sexta cosecha para esta gente, para los Abrasacs, que tienen muchísimo que ver con el planeta Júpiter y demás. Por eso la película del destino de Júpiter y todo. Bueno, se podría hablar largo y tendido, pero es que creo que os lo he dejado en otros vídeos anteriores muy claro de que esta sociedad Abrasacs no es la primera vez y además se identifican no solamente con la ruleta, sino que se identifican también con el gallo, o sea, el animal de granja. El gallo que, bueno, pues aquí en Cataluña se saca en todas las fiestas así patronales, suelen sacar al gallo acompañado de un montón de demonios. Además, el gallo que sacan aquí en Cataluña tiene una apariencia de dragón, porque además escupe fuego por la boca también. O sea, ya nos estamos mezclando a un mundo reptil. Y bueno, pues en otros vídeos ya os he dicho que esta simbología es antiquísima y que viene precisamente de un mundo reptiliano, porque el gallo originalmente en esta simbología, en este tipo de simbología, se simboliza con mitad, o sea, la cabeza de gallo y la mitad, o sea, y todo el cuerpo como si fueran serpientes, o sea, bueno, que aquí os puedo dejar la imagen. Entonces, quiero decir, esto se vincula a un mundo y a una estirpe de sangre tan antigua que no nos podemos hacer ni la idea. Y bueno, pues están, como se suele decir hoy en día, están entre nosotros. Por supuesto que sí, hasta, bueno, pues hasta en una simple arquitectura urbanística, como es la que os quiero hablar hoy. Bueno, pues eso, ¿no? Una especie, ya os digo, que ha manipulado a la especie humana de por siglos. Además, y todo, que hoy vamos a empezar hablando desde una fuente, porque esto es dos cosas que os quería enseñar que a mí se me habían pasado por alto en toda esta serie de el otro lado, sobre todo aquí en mi pueblo, y bueno, pues son dos cositas simples y llanas que os quería mostrar y que no quería que se me quedara en el tintero. O sea, son dos cosas que debía añadir a los demás capítulos sí o sí. Entonces, el agua es simboliza al poder en este mundo. En ocasiones, en según qué películas y todo, he podido escuchar que el agua, o sea, escuchar de extraterrestres, por ejemplo, o sociedades que ya digo, manipulan al planeta entero, he podido escuchar que el agua no pertenece a la raza humana y que ni siquiera la merecemos. Pero y todo está súper presente en todos nuestros días. Ya digo, hoy vamos a empezar hablando a partir de una fuente, cosa que, no, o sea, como fuente es, o sea, la fuente de agua simboliza la fuente de juventud, fuente de vida,
es abundancia, o sea, y siempre lo tenemos muy cerca, sobre todo aquí en España y bueno, en muchísimos lugares, pero tenemos muchas fuentes decorativas y hasta y todo fuentes para beber, o sea, tenemos agua realmente gratuita por doquier que, bueno, pues si se formara una guerra del agua, lo primero que harían es quitar todo esto, pero bueno, de momento tenemos al agua como guía, que además simboliza, por supuesto, el poder en este mundo, pero no solamente para aquellos que gozamos de ella, sino por supuesto que, claro, los que tienen el mandato y los que suministran realmente el agua, porque nosotros no, ahí ya no tenemos el poder sobre el agua para suministrar, por ejemplo, o sea, siempre que nos tengan que suministrar estos elementos, por supuesto que hay alguien por encima de nosotros, o sea, entonces ya digo, el agua simboliza el poder de este mundo y hoy vamos a empezar en esta fuente que ya digo, se me había pasado por alto. Y bueno, pues nos encontramos con esta fuente de piedra y además muy simbólica, porque tiene una simbología romana prácticamente, o sea, de tiempos muy antiguos, precisamente en los que la masonería, con los patricios y demás de por medio, pues con gente de mucho conocimiento y con mucha avaricia de evolucionar en este mundo, pues bueno, pues la masonería en ese momento estaba en su pleno apogeo. Y esto es simbología totalmente romana, o sea, estas dos columnas con el triángulo encima y de todo que están no solamente haciendo alusión a un tipo de portal que además se encuentra con el agua también, que el agua siempre es quien nos aporta esa facilidad de generar portales naturales en este planeta, aunque eso habría que adentrarnos en un mundo un poco más fantástico y demás, más místico, pero bueno, o sea, quiero decir, la misticidad a esta gente no se le pasa por alto y nos lo ponen aquí en medio un poco, ya veis que detrás hay un bloque de pisos y demás, como el que no quiere la cosa, pero al fin y al cabo están haciendo alusión totalmente a un mundo mágico y de poder, como os estoy diciendo, que es el agua. Además, esta fuente se puede beber y todo. Ya digo, ¿no? Tenemos hasta un patrón detrás. Ya digo, las columnas simbolizan un portal y además están simbolizando, por supuesto, esa sabiduría, ese conocimiento y al elemento del agua. Porque este triángulo de aquí simboliza muchísimo a la sabiduría y conocimiento. Sobre todo, la verdad, os tengo que decir, masculina. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Ese tema va un poco aparte. Entonces, que además que estos monumentos, porque esta fuente parece un monumento prácticamente, además está en un punto en clave muy estratégico, porque directamente desde esa fuente te conduce hacia el centro total del pueblo. O sea, es una bajada, ella está ahí, aunque la veáis o sea, que está a nivel, digamos, pero hace una pendiente tanto para arriba como para abajo, pero vamos, o sea, desde ese punto tú vas más hacia el centro del pueblo, o sea, te sientes guiado, digamos, por las corrientes telúricas que forman este mapa energético en el que ellos posicionan estas bases, por así decirlo, estas bases de información que reúnen o emiten un tipo de energía informativa, además, y también, por supuesto, como es el agua, nos guía siempre por un mismo circuito, que es un poco ese circuito turista, por así decirlo, que tenemos en cada pueblo, ¿no? De darse un paseo y que al fin y al cabo siempre haces el mismo paseo y siempre pasas por los mismos lugares, digamos, y es porque, bueno, pues eso, ¿no? Es como un circuito, digamos, totalmente simbólico, y esta fuente nos llevaría directamente hacia el punto central del pueblo. Además está dedicada a al maestro Clavé, que os voy a poner por aquí una pequeña descripción de quién es, si es que lo encuentro con facilidad. El maestro Clavé, o sea, no es la única escultura que he visto, que además y todo digamos, simbólicamente estar dándonos a entender el poder que hay tras esta simbología, pues además y todo siempre ponen como patrón
siempre a gente, pues eso, ¿no? Bastante que influencia bastante en la sociedad y sobre todo en tiempos antiguos. Pues un maestro, que podía ser pues un profesor, ¿no? Dicho más vulgarmente, digamos, o más coloquial, pues un maestro que era muy parecido, digamos, a un cura, porque, no, porque este monumento, por ejemplo, está dedicado a un maestro, pero muchos están dedicados a curas, por ejemplo, que también eran maestros, y iros a saber si el maestro clave no era directamente un sacerdote. Entonces, siempre esto se vincula con personas tan influyentes sobre la masa de la población que, bueno, pues eso, ¿no? Todavía le dan como más poder, más misticismo. Bueno, pues no deja de ser un punto, es un suministro, claro, es que es un suministro, es algo que completa tu vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fuente, que es bastante simbólica, nos pasaríamos a la siguiente imagen, que a la derecha, en la parte derecha, poniéndonos de frente en la fuente, nos encontraríamos con este pedrusco, que además también es muy simbólico que la piedra se utilice en estos tipos de monumentos, sobre todo como elemento canalizador y transmisor. Sobre todo la piedra volcánica, por ejemplo, la piedra volcánica es una de las más transmisoras y que reúnen más energía de aquí del planeta. Sobre todo porque también no es una piedra hermética como podría ser el hormigón, sino, o sea, el hormigón que además es algo que lo fabricamos nosotros mismos, sino que es una piedra porosa, y entonces, claro, al ser porosa, pues penetra en ella y se cargan de energía, ¿no? Es como los cristales y los cuarzos, aunque nos parezcan que están totalmente herméticos, pero no, o sea, tienen poros minúsculos, o sea, microscópicos, y de ahí que se recargan estas piedras preciosas y demás, y bueno, pues esta simbología un poco que tenemos con el elemento de la piedra, ¿no? Y en estos monumentos es muy normal, o sea, muy corriente y muy recurrente que utilicen a este elemento, ya digo, ¿no? Por canalizador y demás. Bueno, pues vendría a ser también, como en otros ejemplos os he podido mostrar, como las piedras de Stonehenge o como muchos megalitos, que además en el anterior vídeo también os mostraba un megalito que estaba por ahí perdido y al lado de simbología muy importante. Allí o sea, en el vídeo que hice con mi hermano. Entonces, que además de ser una piedra, un material canalizador, como es en prácticamente toda la fuente en sí, en esta piedra nos encontramos con las palabras y nombres de progreso, virtud y amor. Claro, esta gente que dices, claro, pero esta gente nos manipula. Pues muchas veces nos manipulan, pero supuestamente para un bien, para un progreso, para ser virtuosos y ir en el camino del amor. Lo que pasa es que, claro, con algo que es tan manipulable, la sociedad, la verdad, es que al final termina por darle la vuelta a la tortilla, porque nada es natural. Como nada es natural, pues al final lo que hacemos es, o sea, o sea, vamos a ver, nos reencontramos realmente con la vida real, vemos toda la mentira que tenemos liada con este progreso y esta virtud y este amor ciudadano urbano, o sea, sí, de civilizado, y al final nos damos cuenta de que somos mucho más salvajes que todo eso, y es cuando la verdad, pues bueno, pues el mundo se revela un poco en contra de todas estas, de toda esta poesía que la masonería crea, porque la masonería al fin y al cabo lo que tiene creado es un orden y es todo un circuito que, bueno, pues que te hace, pues es una guía, por así decirlo. Parecería como así, como definirlos como si fueran los ángeles, y es que, bueno, toda su simbología masónica y demás no me extraña que esté repleta de ángeles, por ejemplo. Pero ya digo, somos mucho más naturales, si lo queremos ver así, o salvajes que todo esto, y claro, pues esto nos cuesta un huevo y parte del otro, con perdón de la expresión,
penetre en nuestro sistema, ¿no? Y eso que, bueno, pues somos muchísimo más canalizadores que una piedra, ya que, bueno, pues estamos llenos de poros y demás, y bueno, pues somos un organismo inteligente, vivo, móvil y demás, pero claro, o sea, al fin y al cabo somos libres y parece que estos circuitos precisamente lo que hacen es limitarnos, ¿no? O sea, no crean una libertad, sino precisamente lo que crean es totalmente lo contrario. Entonces, claro, ahí es donde le vemos la trampa a todo esto, pero es que la misma masonería, hablando de la masonería y no hablando de élites que están mucho más por arriba de la masonería, pero hablando de la masonería, que son como un poco la policía culta de esta sociedad, los maestros, por así decirlo, arquitectos, masones, ya de por sí la palabra significa constructor, o sea, constructores de esta sociedad, pues bueno, pues al fin y al cabo, bueno, pues no todo les puede salir, no todo es un caminito de rosas, como es esto que ellos han querido crear con todos estos circuitos, ¿no? Entonces, claro, nos encontraríamos progreso, virtud y amor, y en el otro costado, en el lado izquierdo, mirando de frente la fuente, nos encontramos otra vez con la ruleta. ¿Veis aquí la ruleta? Esto es muy descarado y aquí es donde ya sí que se me pierde un poco la misticidad y empiezo a pensar en todo el plan que tienen establecido y que bueno, pues a veces no me apetece pertenecer a él, pero claro, si nos ponemos a pensar como ellos, pues todos tendemos hacia la perfección y esto es lo que hay, o sea, el vincular todo esto a nuestro subconsciente y que de alguna manera nuestro subconsciente se reordene, porque bueno, pues la verdad es que, bueno, pues como siempre habría mucho que hablar y tampoco soy yo nadie para decirle a la gente cómo tiene que funcionar ni nada por el estilo, pero ya veis que esta élite, el Club Rotary en sí, o la masonería, ya hablando literalmente, sí se encarga de decirnos cómo funcionar un poquito, ¿no? Además que estas piezas precisamente son piezas que tienen la función de hacer funcionar las máquinas, o sea, no solamente las máquinas, sino hacernos, digamos, es una simbología, una metáfora de hacernos funcionar a todos. Esto en exclusiva no es una construcción del Club Rotary, pero bueno, ya digo, el Club Rotary es como una extensión moderna de la masonería de toda la vida y ya está. Y esto también aquí estarían haciendo alusión también con estas dos piezas están aparte de la ruleta, estarían haciendo alusión a un tipo de oficio que como en este pueblo era muy importante el oficio de la piel y demás, bueno, pues no sé si estas herramientas tienen que ver algo con el oficio, digamos, pero bueno, ya de por sí, o sea, da igual, porque es simbología y las herramientas son más simbólicas que nada en el mundo, porque además son precisamente las que también nos dejan, nos permiten funcionar de alguna manera, son un tipo de ayuda, es una herramienta, es un tipo de ayuda que te hace progresar, por así decirlo. Y entonces, bajando ya de esta fuente, nos despedimos de ella, la verdad, pues todo y que aparte de esa simbología un poco cuadriculada de la que se compone, pues aparte de ello, a mí me parece un lugar muy mágico, muy bonito. Uno se sienta aquí 5 minutos y parece que ha pasado 3 horas, es como que se para el tiempo, digamos, y ya digo, ¿no? Son puntos enclaves en los que ellos han construido, o sea, se han salido del tiempo, por así decirlo. Entonces, bueno, pues si siguiéramos un poco el recorrido, llegaríamos a un punto en el que ahí ya sí que corono todo esto y me doy cuenta otra vez de que están entre nosotros, por supuestísimo. Y es que llegando a un punto, y con esto termino, nos encontramos con esta especie de monumento también simbólico, haciendo alusión, por supuestísimo, al Club Rotary. La verdad es que cuando yo vi esto y luego hice el vídeo con mi hermano en nuestro pueblo natal. Y cuando llegamos a la ruleta, asocié esa ruleta con la del pueblo actual en la que estoy viviendo, que es esta que os estoy mostrando. Y entonces dije, ay, mi madre, digo, si esto ya lo había visto yo, digo, por eso os digo que
es más que descarado encontrarnos en este punto justo que hay una rotonda donde hay un montón de movimiento de vehículos y demás transportes. Además, también este monumento está acompañado de una serie de piedras, como ya estoy diciendo, unas piedras que siempre suelen ser canalizadoras o emisoras, aunque bueno, aquí no vamos a buscarle las tres piernas al gato, pero bueno, la piedra siempre simbólica, muy mística y siempre acompaña a este tipo de firmas de este tipo de sociedades. Entonces es más que evidente encontrárselo en un punto tan enérgico como es esto, y además que además se consta del elemento de hierro, bueno, pues este sello de aquí del Rotary Club nos lo encontramos que está compuesto del elemento del hierro, y que queramos que no, por supuesto que es canalizador o emisor o transmisor. O sea, emisor o receptor. Pero bueno, ya digo, no vamos a hacernos más la cabeza un lío de encontrarnos esta simbología tan evidente y como es en este punto, cual os estoy mostrando. Nos encontramos con un mensaje bastante directo de lo que suele ser pues un emblema, digamos, de esta sociedad, y que ya digo, ¿no? Aquí ya es descarado como nos muestran la ruleta de las 6 puntas y demás, que os he podido mostrar que se aviene a simbología antiquísima. Y bueno, pues nos la encontramos aquí un poco más modernizada con el sello de Rotary Club Igualada, que es en el pueblo en el que nos encontramos, que es muy simbólico, o sea, ha tirado siempre muchísimo de la masonería. 1988-2013, si no leo mal. Entonces aquí tendrían su lema que pone servir més enllà de un mateix. Traducido al castellano, servir más allá de uno mismo. O sea, ya digo, tienen lemas muy filosóficos, muy complementarios a nuestra alma y demás, a nuestro espíritu, pero claro, cuando de verdad, o sea, ellos mismos están encerrados y se dan cuenta al fin y al cabo que están encerrados en ese progreso, o sea, están encadenados al progreso. O sea, al fin y al cabo os lo puedo decir yo, que soy una persona muy intuitiva, muy sensitiva, de que, o sea, se siente en las personas la naturalidad, y precisamente este tipo de imágenes no son naturales, y al fin y al cabo ellos mismos son los primeros que están encadenados como si fuera una condena, condenados a ese mismo progreso, a servir más allá de a uno mismo, cuando vemos que al fin y al cabo el egoísmo está a rebosar en este planeta. O sea, quiero decir que siempre, bueno, pues siempre vamos tropezando con esa misma piedra, a pesar de que esta gente quiera tener un orden establecido perfecto y maravilloso. Ya os lo digo, ¿no? O sea, es más que evidente el encontrarnos esto aquí en medio, con una simbología, o sea, con un mensaje tan claro como es este, cual os estoy exponiendo. Y con esto me gustaría terminar, no lo quiero hacer más largo ni nada por el estilo. Espero continuar en otros vídeos analizando otra simbología de otros pueblos, por supuesto, otras ciudades, y de muchos más otros temas. Que me disculpéis quizás por esta pausa tan extensa que he tenido, pero ciertamente uno ya no sabe ni cómo comunicar todo esto que es tan evidente, ¿no? Y más lo difícil que es hacerlo evidente. Las personas suelen ir a informaciones un poco más sensacionalistas, más que no les dan una solución, y bueno, pues yo supongo que hablo con un poco más de contundencia, y a la gente tampoco es que les favorezca mucho, porque dice, bueno, pues al fin y al cabo tú estás detrás de una pantalla igual que todos, y bueno, pues ¿qué puedes hacer tú para solucionar el mundo? A lo mejor tienes una palabrería un poco más contundente, pero ya digo, ¿no? O sea, entonces es difícil comunicar, y yo sinceramente hablar por hablar no me gusta. Entonces, pues bueno, pues me cuesta bastante elaborar estas pequeñas, o sea, compartir esta pequeña información
que ya digo, ¿no? O sea, que intento transmitirlo como algo que es lo más normal del mundo y claro, por otro lado, pues bueno, pues deberíamos a lo mejor estar pensándolo mejor, quizás. Y bueno, pues no me lío más. Ya digo, me despido, un placer, como siempre, y nos encontramos en próximos vídeos con muchísima más información. No olvidéis que todo me lo acabo de inventar.